Buenas, ¿cómo andan, gente? Acá el extranjero mental en un nuevo video. Hoy hablaremos de probablemente el pensador más importante de la modernidad, por lo menos en lo que respecta al idealismo alemán, es el más importante. Como bien saben, el último video fue sobre Jean Baudrillard, sobre la cultura del simulacro y la hiperrealidad, ¿no? Esta cuestión de que el objeto es el absoluto de la época contemporánea sobre el cual se vuelcan todos los deseos de la sociedad y justamente el objeto, su función radica en estar en un conjunto o en lo que Baudrillard denominó panoplia, es decir, funciona solamente si está con otros objetos. En ese sentido, hay una dictadura del signo que le impone al objeto un signo por el cual única y exclusivamente quien consume ese objeto no consume el objeto en sí, sino que, el, sino que él está siendo consumido por el objeto. ¿Qué quiere decir con esto Baudrillard? Y es un resumen muy breve. Que hay una dictadura del signo que se le impone al objeto, donde el hombre no consume el objeto, sino que el objeto lo consume a él, porque el signo, dice Baudrillard, es lo que impone la sociedad. Y si yo, por ejemplo, consumo un Mercedes-Benz de $300.000, por ejemplo, el signo que se le va a atribuir a esa persona o a mí, por ejemplo, es el signo de rico. En ese sentido, la hiperrealidad lo que hace es desprender de todo compromiso, valor moral y ético al hombre, porque justamente todo se vuelca en el objeto, inclusive el deseo se vuelca en el objeto. Ahora bien, lo que vamos a hablar hoy, y es un tema complejo, así que pido por favor que se preste atención, es sobre la vida y la obra de Immanuel Kant. Como bien saben, Kant nace en 1724 y muere en 1804. Muere a los 79 años. Su obra se divide en tres fases. Fase precrítica, que va de 1755 hasta 1780. La fase crítica, que va de 1780 hasta 1790, que es cuando publica la crítica del juicio, y la obra postcrítica, que va de 1790 hasta 1798. En 1798 Kant publica lo que se conoce como la última obra de él, que es El conflicto de las facultades. De hecho, Kant, esta obra se la dedica a un amigo de él llamado Stauling, motivo de que Kant había dejado pasar unas cartas que Stauling le había mandado a él, eh, y motivo de ello le otorgó el regalo del conflicto de las facultades a Stauling. En ese escrito Kant se limita a hablar principalmente de las facultades de su época, la facultad de teología, filosofía y ciencias políticas, creo que es, dividiéndola así en facultades inferiores y superiores, siendo la facultad de teología o la facultad de filosofía, ahora mismo no recuerdo cuál, la facultad superior. Primero tenemos que remontarnos un poco atrás, porque el año 1769 va a ser un año esencial para la obra de Kant, pero no somos por partes. En la filosofía racionalista y en la filosofía empirista es por la cual Kant desarrolla en gran parte su obra, principalmente por el empirismo, porque el empirismo había limitado a la razón. Y el idealismo alemán nace como propuesta principalmente y como preocupación de que el empirismo haya desplazado la razón. Justamente, de hecho, Hegel por eso le otorga tanto valor a la razón, ¿no? De hecho, Hegel dice que la razón, eh, vista y anclada desde la historia, está vista como el espíritu.
Pero claro, el espíritu del cual habla Hegel ya estaba injertado en la obra de Spinoza y la obra de Descartes. O sea, él no está diciendo nada nuevo. De hecho, justamente Descartes habla de un espíritu humano, que es la razón, que es un atributo inseparable del hombre, porque el hombre solamente puede existir en tanto que piensa. Y en tanto que razona motivo de que duda, y duda solamente y exclusivamente porque es engañado. ¿Engañado por quién? Por un genio maligno, que dispone del orden de la naturaleza de las cosas para que el hombre piense que está en lo cierto cuando en realidad está en lo no cierto. Acá entra otro punto importante en la modernidad y es el tema de la censura. Yo no me voy a limitar a hablar en esto, pero por ejemplo, cuando Descartes habla de un genio maligno, él no habla de Dios. No quiere que le pase lo mismo que le pasó a Giordano Bruno, que lo quemaron, por ejemplo, ¿no? Que lo metieron en la hoguera. Pero que YouTube no me censure esto. Y en ese sentido, Kant toma a los empiristas y a los racionalistas. Dios mío. Por ejemplo, Hume lo despierta del sueño dogmático. Kant. Después vamos a hablar un poco de esto. Primero, igual, quiero remontarme a Bacon para así hablar un poco de los racionalistas. Porque los racionalistas en general su metafísica está más inclinada a cómo conocemos, cómo sabemos lo que conocemos, en qué medida conocemos. Lo que conocemos es realmente fidedigno. ¿Qué es la sustancia? Este es un tema que le gusta mucho a los racionalistas. Así que prefiero empezar con Bacon. ¿Por qué empiezo con Bacon? Porque Bacon tiene un tratado que se llama Novum Organon, donde Bacon desarrolla un nuevo método de ciencia. Es decir, el método científico como lo conocemos hoy en día se da debido al aporte que da Bacon. Justamente el nombre, Novum Organon, se da así porque es una respuesta al organon de Aristóteles. De hecho, Bacon introduce la inducción, es decir, partir de procesos generales partir de una premisa general hacia una premisa singular. Con esto uno dice, por ejemplo, Facundo Figueroa está en lo cierto, Facundo Quiroga está en lo cierto, Facundo Manes, por ejemplo, está en lo cierto. Todos los Facundos, ergo, están en lo cierto. Eso es un proceso de inducción. Después un proceso deductivo, por ejemplo, es, por poner un ejemplo, todos los domingos el extranjero mental sube un video. Hoy es domingo. Hoy el extranjero mental sube un video, por lo tanto todos los domingos el extranjero mental sube un video, por ejemplo. Eso es un método deductivo, eso ya estaba con Aristóteles. Lo que hace Bacon es sentar las bases de cómo conocemos la ciencia hoy en día, ¿no? En ese sentido, los empiristas le dan mucho valor al hecho empírico como tal, ¿no? A la experiencia. Que esto después Kant lo va a tomar en los juicios sintéticos y juicios analíticos cuando habla de que el sujeto está integrado al predicado y que el predicado está dividido del sujeto pero hay cierta conexión, por lo tanto es un juicio analítico y un juicio sintético, por partes, porque la verdad que es complejo esto. Descartes va a tomar este modelo de ciencia, de hecho lo toma en el discurso del método cuando habla del bon sens, del buen sentido, y va a decir que solamente aquello que logramos comprender con claridad y distinción es aquello que es verdadero. ¿Por qué es esto importante en el discurso del método? Porque la claridad y la distinción son características del método científico. Es decir, si yo no poseo, si yo no veo algo claro y de manera distinta con otras cosas, es porque justamente eso es algo que se está repitiendo y que en realidad no es algo que sea dotado por la razón y por la experiencia. Por lo tanto, Descartes va a tomar ese modelo, también va a tomar un modelo matemático, Spinoza también lo toma, ¿no? De hecho, las meditaciones metafísicas de Descartes están
organizadas de una manera sistemática y de una manera según un sistema euclídico. Esto se ve más claro con Spinoza. Por ejemplo, Spinoza ordena su ética demostrada según el orden geométrico, ahí tiene un poco el nombre ya, con la cual él desarrolla su ética y conforma su sistema filosófico ordenado en proposiciones, axiomas, escolios, lemas, proposiciones, demostraciones, por ejemplo, ¿no? Así que en ese sentido, ellos van a tomar el sistema euclídico y van a tomar un sistema matemático. De hecho, ya lo decía Coiré, ¿no? Que es un historiador de la ciencia. De Galileo y de Copérnico en adelante, todos los modelos de la ciencia fueron modelos matemáticos. Obviamente Lacan después va a tomar esto y va a decir que en realidad el tipo intentó aplicar al psicoanálisis, o sea, intentó aplicar modelos y funciones matemáticas al psicoanálisis. Una barbaridad, la verdad. Si yo soy crítico del psicoanálisis, esto me parece algo absurdo. ¿Por qué me sirve hablar de los racionalistas? Porque los racionalistas hay tres, las tres figuras principales son Leibniz, Spinoza, Descartes. Hay tres nociones muy divididas con respecto a la sustancia. Por ejemplo, Descartes ve en la sustancia que hay una res cogitans y una res extensa, ¿no? Que hay una sustancia mente y sustancia cuerpo. Primero hace énfasis en la sustancia mente, porque la mente es aquello que permite de cierta manera, como atributo inseparable del cuerpo, la existencia del cuerpo. Porque soy en tanto que existo y existo solamente en tanto que pienso. Es decir, existo porque pienso y pienso, por lo tanto existo. O pienso y existo, más bien dicho, porque no hay un proceso temporal entre el pienso y el existo. Es pienso, existo. No es pienso, por lo tanto existo. Es pienso, existo. Cuando llega el empirismo inglés, ¿no? con Hume, con Burke, ¿no? También con Locke, con Berkeley en realidad, es uno de los tantos filósofos que va a atacar Kant porque lo que hace Berkeley es combinar el inmaterialismo y el fenomenalismo y decir que los objetos que logra captar nuestra experiencia solamente son objetos en tanto que son determinados por la facultad cognoscible, es decir, por ciertos sentidos. Esto Berkeley lo denominó idealismo subjetivo, pero en realidad está cayendo de nuevo en el empirismo. Está haciendo una combinación entre empirismo y fenomenología, ¿no? Para ser más exactos. Hume es el principal pensador de este tiempo. Hume va a dar un aporte fundamental y va a decir que nada más podemos conocer a través de la experiencia, a través del hábito. Es decir, yo sé que mañana es jueves porque diariamente y cotidianamente experimento y sé que es jueves porque vivo y pienso y realizo mis acciones en los jueves, por poner un ejemplo. En ese sentido, la experiencia del empirismo inglés desplaza la razón que habían sido propuestas por Leibniz, Spinoza y Descartes. Esto del idealismo alemán, principalmente con Kant a la cabeza, lo va a ver como una amenaza. Hegel principalmente cuando hace énfasis en la razón como una noción anclada de manera histórica con el espíritu absoluto, lo va a ver como una amenaza, ¿no? Porque la razón para Hegel justamente dota al hombre de libertad y dota al hombre de autonomía. Y la autonomía solamente se da a partir de la autoconciencia sobre la libertad, porque la autoconciencia determina la autonomía en la medida de que el otro es autoconsciente de que yo soy autoconsciente. Pero eso Hegel, dejémoslo por ahí. Kant va a decir que si bien todos los conocimientos empiezan por la experiencia, no todos se derivan de ellos. Con esto quiere decir
Claro, todos los conocimientos empiezan por la experiencia y yo solamente soy en tanto que conozco algo y experimento con aquella cosa. Por ejemplo, Hume, volviendo a Hume decía que nada más podíamos acceder a las cualidades estéticas de las cosas experimentando con ellas. Kant, por ejemplo, en Lo Sublime y lo Bello, va a tomar esto, no es que se va a quedar, no es que va a decir, bueno, Hume no tiene razón, no, Kant lo toma a Hume. Lo toma a Hume, Baumgarten, a Leibniz, a Platón, de hecho también, en su teoría estética sobre lo sublime y lo bello, ¿no? Pero bueno, vayamos de a pasos. Una vez entendiendo esto, podemos entender un poco el contexto en el cual Kant desarrolla su pensamiento. Kant nunca salió de Königsberg, de hecho, nunca en su vida salió y desarrolló todo su sistema filosófico viviendo sus 79 años en Königsberg. Kant es un polímata. Él nace en 1724 y muere en 1804 a los 79 años. Su obra, si podríamos decirlo de alguna manera, empieza en 1755 cuando él publica un artículo por el cual se hace muy conocido, que es sobre el terremoto de Lisboa que había surgido justamente ese mismo año, el cual había lamentablemente dejado muchas víctimas. En 1755, al mismo tiempo, o en 1763, entre esos años, Kant va a escribir muchísimos libros. Va a escribir, por ejemplo, Observaciones acerca de lo bello y lo sublime, que ahora mismo vamos a hablar un rato sobre ese libro, y La única demostración posible para la existencia de Dios, libro el cual le condujo, le llevó y le contrajo una censura por parte de el rey Federico. Recuerden que, bueno, esta época, para el que no lo sabe, se le conoció como la época de Federico, porque justamente el rey, si mal no recuerdo, de Prusia, de ese tiempo, era Federico. Federico II creo que era, si mal no recuerdo. En ese sentido, Kant, la noción de lo bello y lo sublime, la va a desarrollar a principios de los años 1760, tomando como bases y como matices principales a Leibniz, Hume, Baumgarten, etc. Es decir, no es que se queda nada más con Hume, ¿no? Ya hay un rasgo de un Kant polifacético previo a la crítica en Observaciones acerca de lo bello y lo sublime, porque por algo está tomando primero las cuatro nociones relacionadas entre sí de Leibniz: fuerza, finalidad, forma y representación, dentro de su teoría estética, en la cual el hombre contempla el mundo y lo asemeja de manera sublime. Y también va a tomar a Hume, y va a tomar al primo de Hume, que es Henry Home. No voy a hacer énfasis mucho en Home porque Home le atribuye y combina la estética con la política, va a decir algo así como que la belleza contrae la benevolencia de los pueblos, por lo cual los pueblos pueden cooperar entre sí debido a esta benevolencia. Resumiéndolo de manera muy absurda, porque Home no tiene, de hecho, los textos que hasta donde yo conozco y lo que yo leí, no están traducidos al español, están traducidos al inglés. Kant, en ese sentido, va a decir que Kant, antes que nada, tengo que aclarar lo importante. Kant no es que se cría en una familia ultra rica, no es ni una familia muy pobre, que digamos, ni es una familia muy rica. Su padre era un pietista luterano, creo, si mal no recuerdo. En ese sentido, Kant no es que reniega la figura de Dios, al revés. De hecho, justamente él da un argumento moral con respecto a la existencia de Dios. En filosofía política, Kant es republicanista, por ejemplo. En metafísica, hablando seriamente, es un idealista trascendental, que es un término que después rechazan los neokantianos, y es más bien un criticista, si se podría decir. Muchos dicen que Bunge, por ejemplo, dice que la posmodernidad se origina con Kant. Para mí eso es una estupidez, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Yo a Bunge la verdad lo respeto, me parece un buen crítico del psicoanálisis. Pero hay que distanciar matices, porque Bunge forma su pensamiento epistemológico sobre las bases de Popper, y Popper lo que hace es criticar justamente a Kant, porque justamente el sistema
del racionalismo crítico, según Popper, ha superado el idealismo trascendental kantiano. Porque justamente, para Popper, hay tres puntos claves que no pueden ser falseables: la metafísica, la tautología y la contradicción. Justamente el psicoanálisis, al ir más allá de lo físico, es decir, ir más allá de la naturaleza, no se puede falsear porque no se puede contraponer una evidencia empírica a la noción del inconsciente, que ya había sido criticada incluso por George Politzer, al considerarlo como un absurdo, un hecho psicológico abstracto, puro, ¿no? Antes que Popper, en 1928. Pero bueno, eso es psicología, así que no me meto tanto. Volviendo, Kant va a combinar ambas ideas y va a decir que lo que distingue lo bello de lo sublime justamente es el efecto que trae y genera en la persona. Es decir, lo bello genera atracción y placer, y lo sublime inspira respeto y temor. Esto es una de las grandes diferencias que hay, ¿no? De hecho, es muy radical la diferencia, porque Kant va a decir que la astucia es grande y la audacia es pequeña, y que sí, eso es como punto esencial, ¿no? Porque la astucia justamente es sublime y la audacia es belleza. Él después va a hablar del bello sexo y del noble sexo. Noble sexo obviamente está haciendo alusión a lo sublime, y el bello sexo va a hacer alusión a lo bello, a la mujer, para ir entrando, ¿no?, en tema. Kant va a decir que quien pretende lo sublime oponiéndose a la naturaleza de las cosas cae en la monstruosidad, y quien gusta de lo monstruoso para Kant es un maníaco. Después, Kant va a decir que lo sublime puede estar unido a una diversidad de cualidades estéticas. Estas cualidades pueden ser, por ejemplo, lo sublime unido al terror, lo que sería lo sublime terrorífico, lo sublime horroroso, dirá Kant en las Observaciones de 1763. Y después puede haber lo sublime puede expandirse sobre un plano de belleza, lo que para Kant es lo magnífico, porque claro, algo grande se expande sobre un plano chico, sobre un plano pequeño. Y después lo sublime, aquel que admira a lo sublime de manera callada o de manera silenciosa, es alguien noble, según Kant, ¿no? De esa manera, Kant va a decir que lo sublime terrorífico, ahora sí podemos decir, lo sublime terrorífico que se opone a la naturaleza, cae en la extravagancia, y quien para Kant gusta de lo extravagante es un fantasioso, porque justamente gusta de algo de lo cual no posee todavía, ¿no? En ese sentido, Kant lo que hace básicamente, y por lo cual es una radical diferencia con la tradición occidental previa, como Leibniz, Wolff, Baumgarten, parte del romanticismo alemán también, ¿no?, es desprender la estética de la metafísica de la moral. Esto es importantísimo. Yo diría que es uno de los puntos más esenciales que tiene la teoría estética de Kant, ¿no? Que esto después son los primeros pasos, porque Kant lo va a resumir más que nada en la crítica del juicio, ¿no?, en alemán Kritik der Ordnungskraft. Kant después va a escribir un pequeño manual, si ustedes quieren llamarlo así, que se llama Respuesta a qué es la ilustración. Ese probablemente sea el manuscrito y el manifiesto de la ilustración, propiamente hablando. En palabras de Kant, la ilustración es ser capaz de conocerse a uno mismo, ser capaz de juzgar por nuestras propias facultades sin tomar en cuenta, o sea, más bien tomando obviamente en cuenta la opinión del otro, pero siendo capaz de juzgar por uno mismo y estableciendo la razón por uno mismo, sin
tomar la razón del otro en su totalidad y aceptarla por tal cual es. Ser capaz de juzgar, ser capaz de razonar, que acá está lo esencial. De hecho, Kant habla de razón pública, razón privada, ¿no? La razón pública en servicio del pueblo, como aquello que puede expresarse de manera pública, y aquello que no puede expresarse en el sentido de que de cierta manera puede atentar, puede ir en contra de ciertos principios, sea del pueblo o del gobernante, que es la razón privada. Esto es algo esencial porque Kant ve la razón privada que tuvo, por ejemplo, Descartes cuando era el genio maligno, y justamente él también fue censurado porque justamente él había sido condenado por varias declaraciones que había hecho con relación a la religión, ¿no? En ese sentido, ¿qué es la Ilustración? Es el manifiesto del iluminismo. Es la base que da a entender cuáles son los principios de la Ilustración. Porque claro, la modernidad, como bien sabemos, es una categoría histórica que está agrupada en tres conjuntos: la Ilustración, el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Después, yendo más adelante, en 1700, parémonos primero en la crítica. En 1769, Kant va a descubrir dos conceptos que son fundamentales para su obra: el entendimiento y la sensibilidad. La sensibilidad es aquello que dota al hombre y permite, de cierta manera, aprender la sensibilidad del objeto y de esta manera poder razonar. Siendo así, si bien todo conocimiento empieza por la experiencia, no todo deriva de ella, porque ciertamente la razón tiene un factor fundamental en el conocimiento del hombre. Kant de esta manera va a decir que hay tanto juicios a priori como juicios a posteriori. Todo lo que ven ustedes que se dice hoy en día de juicios a priori, a posteriori, porque la verdad es una expresión bastante banal, ¿no? Se ha banalizado el uso de esta expresión. Justamente juicio a priori es aquel juicio o aquel enunciado que puede decirse y expresarse de manera independiente de la experiencia, es decir, dejando de lado la experiencia. De esta manera, el juicio a priori vendría a ser algo dado por la razón, no tanto por la experiencia. Es decir, ahí toma el racionalismo claramente Kant, ¿no? Después, cuando Kant habla del juicio a posteriori, está haciendo alusión al juicio que depende de la experiencia, que es dado a posteriori, posteriormente a la experiencia, y que solamente funciona dentro de ella, dentro de la experiencia. En ese sentido, Kant va a hacer alusión que hay dos tipos de juicio que derivan del juicio a posteriori y juicios a priori. Estos son los juicios analíticos y los juicios sintéticos. El juicio analítico es aquel juicio en el cual el predicado está integrado al sujeto, más bien el sujeto está integrado al predicado, y juicio sintético va a ser aquel juicio en el cual el sujeto no está integrado al predicado porque está separado, pero de cierta manera está unido porque hay una conexión. Vayamos despacio. Kant da dos ejemplos de esto. Kant dice, por ejemplo, todos los cuerpos son extensos, en la crítica de la razón pura. Cuando dice que todos los cuerpos son extensos, claramente está el predicado, el sujeto, que son extensos, se sigue del predicado los cuerpos, porque claramente hay una extensión en el cuerpo, que es lo que propiamente Descartes había dicho, res extensas, ¿no? La sustancia cuerpo, que se sigue la sustancia extensa o sustancia cuerpo, que se sigue obviamente de todos los cuerpos, porque todos los cuerpos propiamente son extensos, hay una extensión física en el cuerpo. Después, esto es un juicio analítico,
porque obviamente el predicado está integrado al sujeto, el sujeto está integrado al predicado. Después el juicio sintético para Kant va a ser aquel predicado, como ya había dicho, que esté separado del sujeto pero que tenga una conexión. Kant va a decir, por ejemplo, que todos los cuerpos son pesados. Ahí el pesados no se sigue del predicado todos los cuerpos. Sin embargo hay una conexión clara, porque si bien mi cuerpo en sí no es pesado, pues yo no digo directamente que el peso de mi cuerpo tiene tal número, sí sé que tiene un determinado peso. Así que si bien el sujeto, es decir, pesados, no está unido al predicado de cuerpos, sí hay una conexión dada. En ese sentido, Kant lo que hace, principalmente en la crítica de la razón pura, que se divide en dos partes, en propedéutica y en razón pura, claro, él va en realidad a decir en la crítica de la razón pura que es una... Esto después más bien lo toma en la crítica de la razón práctica, porque es esencial entender que también Kant se toma 10 años en escribir la crítica de la razón pura, se toma lo que se conoce como la década del silencio, la época del silencio, por lo cual Kant estuvo muy sumergido en el estudio y en el análisis y en la redacción de la crítica de la razón pura. Claramente Kant ya era conocido previamente porque ya había hecho observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime, que es la ilustración, la filosofía de la historia, algunos libros que habíamos nombrado antes. Pero no es que este sea el escrito por excelencia. Sí, Kant lo que pretende en la crítica de la razón pura, ¿no? Cuando habla de la lógica trascendental, que no es una lógica que Kant haya fundado. Ojo con esto, porque Kant no lee a Aristóteles. O sea, él en el apartado de la segunda parte de la crítica de la razón pura dice que la lógica termina y empieza con Aristóteles. Algo que para mí no tiene mucho sentido porque los escolásticos explotan la lógica, ¿no? Y después eso cambia con Frege, que rompe el paradigma de sujetos igual a predicado, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, Kant en realidad no toma a Aristóteles, sino que lee los manuales de la época de Leibniz y de Wolff, ¿no? En ese sentido es importante entender que Kant es un profesor de lógica, de hecho es profesor de lógica desde 1755 hasta 1790, y tiene un factor fundamental esto. Fundamental porque la finalidad de Kant es desarrollar una crítica que se examine a sí misma en la razón. Que sea una crítica sustentada en la razón pura. Porque claro, los tres tratados de Kant, las tres críticas, son fundamentales porque se dividen según temas. La crítica de la razón pura es metafísica, cómo puedo conocer, en la medida y en cómo conozco las cosas, y en un examen crítico y riguroso sobre la razón pura. La razón pura, que ya el puro ya había sido utilizado por Kant en la primera parte de la crítica, cuando habla de las matemáticas puras, como un ejemplo que él da también de juicio a priori analítico. Porque claro, para Kant las matemáticas son juicios a priori, es decir, son juicios que no dependen de la experiencia, sino que dependen del resultado de un número cuyo resultado se da motivo de la suma de otros números. Por ejemplo, el sujeto 9, el sujeto 3, por ejemplo, es la suma de dos predicados. Predicado 2 y predicado 1. La suma de esos predicados da como resultado el sujeto 3. Pero claro, no hay una relación entre el predicado y el sujeto, sino más bien hay una relación entre dos predicados y un sujeto aparte que es resultado de ese predicado. En ese sentido hay un claro ejemplo de juicio sintético y un juicio a priori, porque justamente las matemáticas no pueden ser dadas por la experiencia. Yo no conozco la suma de
de un binomio, por ejemplo, ¿no? Sino más bien lo doy y lo otorgo a partir del cálculo. En ese sentido hay también, en el Kant de la crítica a la razón pura, hay un giro copernicano, ¿no? Como siempre se dice, un Kant puro, metafísico, muy, muy inclinado hacia la ciencia. Porque justamente para Kant la crítica tiene dos visiones negativas y positivas. La visión negativa de la crítica, dice Kant, radica en la razón, radica en la posibilidad de que la razón se examine a sí misma para desprenderse de toda ilusión dialéctica que tenía la vieja metafísica. De esta manera lo que él está intentando hacer es erradicar toda noción suprasensible dada por un dogmatismo metafísico y por un fanatismo moral. Esto en un sentido negativo. En un sentido positivo, Kant va a decir que hay que entender y descubrir cuáles son las cualidades esenciales de la metafísica para desprenderla y para intentar correrla del empirismo que tanto daño le había hecho. Por eso vuelvo siempre a la cuestión del empirismo. Esto como un vistazo general de la crítica de la razón pura. Yo no me voy a poner a definir acá que cada parte de la crítica de la razón pura. Más adelante haré un video sobre esto, obviamente. Calma, todo con calma. Tanto en la crítica de la razón práctica, también hago una aclaración. Si ustedes quieren entender la crítica de la razón pura, Kant mismo había desarrollado en 1783, un año después de hacer la crítica de la razón pura, el Prolegomenos para toda metafísica futura. Esto es como un texto que él hace para aquel que se quiera introducir a la crítica de la razón pura. El Prolegomenos es a la crítica de la razón pura lo que la fundamentación de la metafísica de las costumbres es para la crítica de la razón práctica. Esto se lo va a decir cualquier especialista o cualquier persona que esté interiorizado en Kant. Kant en tanto autor precrítico, postcrítico y crítico. ¿Okay? En ese sentido yo recomiendo para interiorizarse sé que son textos complejos, sé que se necesita mucho tiempo, sé que estos textos han dado lugar a tergiversación, pero bueno, para entender la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura son esenciales. El Prolegomenos para toda metafísica futura, si mal no recuerdo era futura, y la fundamentación de la metafísica de las costumbres, o Kritik der Sinn der Zeiten, como se dice en alemán. Esa es mi recomendación. Kant en la crítica de la razón práctica va a fundar un sistema basado propiamente en el individuo, ¿no? En poner al individuo como un fin en sí mismo y no tanto como un medio para un fin, es decir, la ética deontológica kantiana, ¿no? Esto queda más claro en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando Kant habla de un principio. Kant va a hablar de dos maneras. Va a decir que la ley moral pura, ahí está, el principio de los conceptos y el principio ahí está, la analítica de los principios y la analítica de los conceptos. Estos dos conceptos, valga la redundancia, son esenciales. Porque para Kant, la analítica de los principios, en la crítica de la razón práctica, tiene que estar unida a la analítica de los conceptos. Ambas no pueden desprenderse, porque la ley moral pura, que tiene que estar fundada sobre una ley de voluntad, que corresponde a la analítica de los principios, tiene que estar unida a la analítica de los conceptos, que es la idea de bien. El bien en sí, el fin en sí mismo, no puede estar separada de la ley moral pura, porque si está separada entonces no es un bien, y no es un fin en sí mismo, sino es un medio para un fin. En ese sentido, Kant dice que hay que obrar por una máxima universal
que es justamente el imperativo categórico. Eh, Hay un problema con esto que de hecho también esto queda más claro en la Metaphysic der Grunderzeiten, en la metafísica de las costumbres, porque Kant en la metafísica de las costumbres habla explícitamente de esta cuestión de esta máxima universal que hay que seguir, que es la ética deontológica. Lo que pasa es que, bueno, este tratado dio lugar a muchas tergiversaciones. Yo siempre recomiendo una autora brillante, ¿no? A quien admiro mucho y ya hice un video en este canal, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt toma mucho a Kant. De hecho, yo les recomiendo ya que estoy hablando de Kant, les recomiendo un texto subido a la editorial Paidós, que es una serie de conferencias que da Hannah sobre Kant. Son muy recomendables. En ese sentido, Kant lo que va a hacer en la metafísica de las costumbres es fundar una ética deontológica que tome al fin como algo en sí mismo y no como un medio para un fin. De esta manera, la función principal del imperativo categórico, si bien está en parte en decir la verdad como algo en sí mismo, como un fin en sí, no como un medio. Es decir, yo no puedo decir la verdad como medio para tener como fin decirle a un jefe militar, porque no quiero decir nada, porque a lo mejor me censuran el video, dónde está un judío, por ejemplo, porque sé que hay una probabilidad muy alta de que este militar lo asesine al judío. Por lo tanto, la finalidad y el imperativo categórico no puede servir como medio para el fin que es matar al judío, sino que tiene que ser un fin en sí mismo. Si mi imperativo categórico es salvar la vida, no voy a desplazar ese imperativo categórico con la finalidad y el capricho de un tipo loco, ¿no? De un nazi, ¿no? Por ejemplo. Por lo tanto, ¿por qué aclaro esto? Porque siempre se piensa que el imperativo categórico es decir la verdad, no es así. Está lejos de eso. De hecho, es una crítica muy absurda que se le hace al imperativo categórico, o sea que el imperativo categórico va más allá de eso. Digo esto porque si ustedes leen Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, van a ver que Eichmann se refugia en el imperativo categórico para justificar sus actos. Es decir, dice que actuó con medio a un fin, que el fin, es decir, que el fin en sí mismo era seguir la orden de la superioridad jerárquica de esa escala de jefes, esos rangos, y que el medio para hacerlo era exterminar judíos. Esto sé que es fuerte, pero es así. Esto dio lugar a mucho debate. A Hannah Arendt, cuando habla de la banalidad del mal, que justamente es esto que hay que evitar a toda costa, porque justamente es no reflexionar sobre nuestros actos, sino seguir simplemente por un orden y por una escala jerárquica, dio lugar a mucho debate, ¿no? Obviamente. Esta es la principal y el principal aporte para entender la filosofía política kantiana, que ahora nos vamos a meter en esto, que me gusta mucho. Kant, la crítica del juicio es básicamente lo que él ya dijo en las observaciones acerca de lo bello y lo sublime, pero solamente más fundamentado, argumentando que no se trata de lo que el entendimiento comprende como tal, sino de lo que los sentimientos sienten. Porque yo no puedo juzgar a un criterio estético por la razón. Y acá Kant le tira también a Hume y a Burke y a estos, ¿no? Porque Burke decía que la belleza no estaba en la cosa en sí, sino en la persona que apreciaba y que experimentaba con la cosa. Hume, por ejemplo, va a decir que solamente podemos acceder a la belleza experimentando con la cosa en sí. Que bueno, traducido en la crítica de la razón pura es el noúmeno, el fenómeno. El fenómeno es la cosa en sí y el noúmeno es aquello que está más allá de lo legible, de lo inteligible, ¿no?
En ese sentido, Kant va a decir justamente que nosotros nos equivocamos al decir que alguien no entiende nuestros gustos. Porque no se trata de lo que el entendimiento comprende. ¿Cómo puedo juzgar esa obra de arte diciendo que una persona no la entiende? No, no es que no la entiende, sino que no la siente como yo la siento. Por lo tanto, ya Kant acá va a tomar mucho a Hume, por ejemplo, y va a tomar mucho a Burke también, ¿no? Y va a decir, bueno, pero estos tipos dicen que quieren comprender un criterio estético mediante la razón y no es así, ¿no? Sino que está más arraigada la estética al gusto y al sentir, al sentimiento. Por lo tanto, se corrompe y se erradica esta idea vieja que viene desde Platón, de que lo estético tiene que estar unido a la bondad y a la divinidad y a la razón, ¿no? Llegando al final, en La Paz Perpetua, es probablemente mi escrito favorito de Kant, sin lugar a duda. Es mi escrito preferido y es un escrito bastante complejo. Kant hace ese texto tomando como base la filosofía, no tanto la filosofía, sí, podría uno decir filosofía, ¿no? Pero tomando más que nada la revolución que sucede en Francia, que sucede en 1789. Kant lo que hace básicamente en la Paz Perpetua es establecer 6 artículos, 9, digo, para una posible paz. Kant dice: no puede considerarse como válido ningún tratado de paz que haya sido hecho en base a la reserva secreta de la materia para una futura guerra. 2. Ningún Estado puede ser adquirido por otro Estado. 3. Ningún Estado debe inmiscuirse por medio de la violencia en la constitución de otro Estado. 4. Todos los ejércitos permanentes del mundo deben desaparecer. Esto es fundamental. Ya después vamos a volver a esto, porque se está adelantando a la Primera Guerra Mundial el tipo. 5. Ningún Estado puede contraer deuda externa con otro Estado, valga la redundancia. Qué irónico que cuando uno vive en Argentina y lee esto, ¿no? Y 6. Esto es fundamental, también es una piedra fundamental, que es todo Estado que emplee todo Estado que esté en guerra con otro Estado no puede emplear tales hostilidades como el empleo de asesinos, envenenadores, sicarios, etc. Empecemos por parte. Cuando Kant dice que no puede considerarse como válido ningún tratado de paz que haya sido hecho en base a la reserva secreta de la materia para una futura guerra, lo que está diciendo es que el tratado de paz debe tomarse en serio, porque justamente si se hace la paz sobre un artículo secreto para una posible guerra futura, está haciendo alusión a que la paz solamente se da en un sentido de que se finalizan los intereses por los cuales se comienza esa guerra. Por lo cual, una vez que vuelvan a existir intereses, se va a iniciar una nueva guerra porque hay una materia secreta sobre la cual se firma esa paz, que es el fin de los intereses recíprocos. Después, cuando Kant dice que ningún Estado puede ser adquirido por otro Estado, lo que está haciendo alusión obviamente es al imperialismo y al colonialismo. Y esto unido al punto 4, que es que todos los ejércitos permanentes del mundo deben desaparecer. Kant lo que está haciendo acá es literalmente predecir parte de la Primera Guerra Mundial. A ver, uno puede tomar la crítica de Humboldt, Herder si quiere, y decir que bueno, Kant está siendo utópico en realidad y no hay una posibilidad para una paz, porque más hoy en día que, como decía Sartori, la guerra ya ha escalado y ha mutado. Ya hablamos de guerra tecnológica, guerra religiosa, guerra global, guerra bioterrorista, guerra bioterrorista, claro, con enfermedades, con virus, ¿no?
Y en ese sentido Kant está prediciendo lo que es la Primera Guerra Mundial, que se da motivo de la lucha imperialista entre diversos países por África, y lo que se da, obviamente, motivo de una carrera armamentista, porque claramente en la Primera Guerra Mundial hay una carrera armamentista por la cual se disputan los ejércitos del mundo, el ejército del Imperio Austrohúngaro, Serbia, Alemania, el Imperio Alemán creo que era en esa época. No había llegado todavía la República de Weimar. Y en ese sentido, bueno, también Spengler había redactado un escrito que se llama La decadencia de Occidente, que es resultado de la Primera Guerra Mundial. Que justamente Spengler lo que hace es hablar de una morfología de las culturas y relaciona las diversas culturas y cómo Occidente ha llegado al fin resultado de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, Kant después va a decir que incluso en la guerra tiene que existir cierta justicia. Y lo que hace acá es adherirse a un pacto que se conoce como, o más bien, a una noción que es la de jus in bello, que incluso en la guerra tiene que existir un trato justo entre las personas y no pueden emplear hostilidades como lo puede ser el envenenadores, sicarios, asesinos. Porque lo que sucede es que con ese país es con el que en un futuro vamos a firmar la paz. Por lo tanto, no puede haber algo detrás, como puede ser asesinos o envenenadores, o gente que vaya a irrumpir y corromper ese tratado de paz que va a firmarse en un futuro. Después Kant, y esto es esencial, va a decir que el derecho de gente debe fundarse sobre una federación de estados libres y que la constitución de todo estado tiene que ser republicana. Hago énfasis en esto porque después lo toma Hegel. De hecho, Napoleón llega a Jena cuando Hegel termina de redactar en 1806 la fenomenología del espíritu. Porque, claro, la preocupación de Hegel es que, claro, Kant hace énfasis en Francia, está bien. Hay unos tipos que se rebelan contra el absolutismo y, de cierta manera, se da este individualismo que está desde Hobbes, en enfatizar en el sujeto, en el ser capaz de juzgar por uno mismo. Claro, el ser capaz de juzgar y dictaminar que yo, como clase media francesa, estoy siendo sometida a injurias, a despotismo, buena palabra, después vamos a volver sobre esta palabra, por parte de un rey absoluto. Ya igual, esta cuestión del individualismo, y esto lo estoy escribiendo yo en un libro, ya estaba en, por ejemplo, El Rey del Sol, cuando Luis XIV dice l'état c'est moi, el Estado soy yo, está hablando de un sujeto individual y cómo la esfera pública y la esfera privada está integrada en el Estado como uno solo, como un rey monarca. Por lo tanto, Kant cuando dice que la constitución de todo Estado tiene que ser republicana, está haciendo alusión a Francia, porque Francia había firmado en ese tiempo el Tratado de Paz de Basilea con Prusia. Por lo tanto, todos los estados del mundo tienen que ser guiados por la constitución republicana, que es la constitución más apta y más sublime para el estado de naturaleza del hombre, que es el estado de guerra. Por lo tanto, si la constitución republicana establece y es una guía para la paz, tiene que ser algo a lo cual el hombre pueda adaptarse. Pero el hombre justamente no puede adaptarse porque no solamente vive en un estado de naturaleza de guerra, que para Kant lleva a habitar los lugares más inhóspitos de la Tierra, sino que también está la imperfección de este estado que el hombre tiende a adherirse a lo que Kant denominó despotismos. Los despotismos son aquellos sistemas opuestos a la democracia, son aquellos sistemas opuestos a la república, como son la democracia, por ejemplo. Kant acá le tira un dardo a Rousseau, por ejemplo, ya que, y lo dice en La Paz Perpetua, no puede hablarse de un estado de ángeles, tiene que hablarse de un estado de demonios. Rousseau había utilizado el estado de ángeles para acuñar
el concepto de democracia, que es la representación de la voluntad general, que es el interés común del pueblo, en oposición a la voluntad de todos, que es el interés privado de unos pocos, ¿no? Esto después Marx obviamente lo toma el concepto de enajenación también de Rousseau, ¿no? Kant era admirador del ginebrino, era admirador de Rousseau, de hecho tenía un cuadro en su casa y, como bien saben, Kant tenía unas rutinas diarias que se cortó únicamente y exclusivamente cuando le llegó por correo al Emilio de Rousseau. Un dato anecdótico. De esta manera, Kant hace énfasis en la Constitución republicana y hace énfasis en 3 derechos, para ir cerrando con este video que es largo, porque es sobre la vida y la obra de Kant. Derecho de gente, derecho de Estado y derecho cosmopolita. Kant va a hablar del derecho de Estado como la relación entre entre las diversas personas dentro de una comunidad jurídica. Va a hablar del derecho de gente como la relación entre los diversos estados dentro de una comunidad jurídica. Y justamente esto es importante porque para Kant, para que se establezca la paz, tiene que existir una relación entre los diversos estados del mundo, es decir, derecho de gentes, que tienen que ser fundados en base a una federación de estados libres. Es decir, tienen que relacionarse entre sí y fundarse sobre una federación, es decir, sobre un conglomerado de estados relacionados libres, para que se dé la paz, porque justamente tiene que relacionarse. Al relacionarse y al ser libres, lo que menos sucede es la probabilidad de una guerra. Por lo tanto, Kant va a hacer énfasis en el derecho de gentes. Después, el derecho cosmopolita es la relación entre el individuo, no tanto como miembro del Estado, sino, es decir, la relación entre el individuo, pero no como miembro, con un Estado. Con un Estado. Por lo tanto, ahí hay una relación entre el sujeto, no tanto como sujeto constituido en base a un determinado pueblo, sino como un sujeto que todavía no puede ser autónomo porque no corresponde a ese Estado. Por lo tanto, esto es esencial porque para que una persona sea admitida, tiene que ser miembro de ese Estado. Para ir cerrando, Kant termina por morir en 1804. En 1798 hace su último escrito, como ya les había dicho, que es El conflicto de las facultades, en el cual hace un examen riguroso y analítico sobre la facultad de teología, la facultad de filosofía y diversas facultades que él las clasifica en facultad inferior y facultad superior, es decir, aquella facultad que dota al hombre de cierta superioridad y aquella que dota de cierta inferioridad, o aquella que es más inferior que la superior. Este tratado se lo manda después Kant a Staudlin, como les había comentado. Kant termina por morir 2 años antes de que Hegel publique la Fenomenología del Espíritu, en 1804. Él fallece a los 79 años de una arteriosclerosis cerebral, ¿no? El tipo ya le había explotado el cerebro de tanto pensar. Y bueno, finalmente su cerebro y su conocimiento dijo basta. Y aún hoy en día puede verse bastante el rasgo de su obra. Tal es así que Popper, por ejemplo, como les había dicho antes, había dicho que el racionalismo crítico, que el idealismo trascendental kantiano, término que después rechazan los neokantianos como Cassirer y se autodenominan criticistas, iba a ser superado por el racionalismo crítico popperiano, ya que el racionalismo crítico lo que propone como sistema epistemológico es justamente falsear aquello que se ha dado por la evidencia empírica y que no se ha dado por la metafísica, ni por la tautología, ni por la contradicción. Así que bueno, llegando acá espero que les haya gustado. Yo siempre recomiendo dividir así la obra de Kant, precrítica, crítica, postcrítica, porque es más accesible, ¿no? Es accesible y sobre todo que el que quiere leer a Kant tiene que leerlo así. Si queremos entender la obra de un autor, no tenemos que irnos nada más a lo que se conoce cotidianamente, ¿no? Yo puedo ir y leer a Marx El Capital, pero si no, o más bien puedo leer el Manifiesto Comunista, pero si no entiendo el Capital o la ideología alemana, la verdad que no estoy captando el Marx
en general, ¿no? En la obra sociológica. Estoy captando el Marx filosófico y el Marx economista, pero no estoy viendo en general todas sus ideas. Así que nada, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco sobre la vida de Kant, sobre el modernismo, sobre la ilustración, y sobre todo espero que le vayan a dar like, ya que es un video que requiere mucho tiempo, mucho análisis, mucho estudio, y ante todo que hayan hecho algunas anotaciones sobre todo. Siendo así, los despido y los veo en el próximo video. Hasta la próxima.